aquí te quiero presentar a una figura que no porque esté en segundo plano llama menos la atención. De hecho, vamos a ponernos chiquitico porque estoy seguro que esta persona la vamos a ver más adelante y creo que vale la pena que pongamos la foto lo más grande posible. Si te fijas ahí, donde hay varios militares, hay dos personas que están vestidas de negro. Déjame ver si puedo agrandarlo un poquito acá. Con lentes. Son los únicos que tienen lentes. Exactamente. Y este que casualmente tiene un militar delante, este es Alejandro Castro Espín. O sea, el famoso tuerto, el único hijo que tiene Raúl Castro. Raúl Castro tiene 4 hijos, 3 hijas y un hijo, el hijo mayor. Este es el famoso tuerto que se suponía iba a quedarse con las riendas del poder por allá por el 16 cuando pasó esto. Este otro que está de gafas oscuras también es el esposo de Mariela Castro, o sea, cuñado de él. Los únicos dos que están vestidos de negro. Fíjate que delante tienes a Gerardo, uno de los espías estos de la Reavispa, que ahora es coordinador de los CDR y qué sé yo. En fin, ahí tienes una primera línea de personas de alto nivel con el régimen, pero sin embargo, la línea que más llama la atención es esa segunda donde sale Alejandro Castro Espín, porque es la primera vez que sale desde el 16, donde lo desaparecieron de un plumazo. Entonces ya se empieza a especular, porque también se le aproxima el término a Díaz-Canel. Claro. ¿Qué sucede con esto? Que Raúl Castro, cuando se inventan todo esto del nuevo gobierno, cambian la constitución, etcétera, etcétera, y entre las cosas que ellos implementan es que los presidentes de Cuba van a estar los máximos. Oye, esto, o sea, están hechos unos demócratas del carajo. Las personas que sean no electas, ni mucho menos porque son nombradas como presidentes de la República de Cuba, pueden estar un periodo de 5 años renovable en 5 más. O sea que en la práctica pueden estar un tope de 10 años. 10 años. Y en el caso de Díaz-Canel está cerquita de ese término. A mí me llama la atención cómo lo han ido quemando en los últimos tiempos, principalmente, y cómo reaparece justo ahora cuando su padre tiene nada más y nada menos que 93 añitos, y se ha especulado mucho que Raúl está en las últimas, que está enfermo, que esto y que lo otro. Lo sacan a cada rato, pero se ve bien deteriorado. Y mis amigos y yo a cada rato hemos dicho, caramba, ¿y dónde está Alejandro Castro Espín? O sea, a nadie se le ocurre cómo estas familias que funcionan muy similar a la mafia van a dejar que simplemente muera Raúl y ninguno de ellos se va a atornillar al poder real. O sea, si Raúl Castro ahora mismo desaparece, no tiene a ningún representante de su familia, ni en altos niveles del partido, ni del Estado, ni de la Asamblea Nacional, o sea, en nada. Y eso equivale, a la debacle. Y se lo pudiéramos preguntar, por ejemplo, a Dalia Soto del Valle, la viuda de Fidel Castro, que terminaron por sacarla de punto cero, o sea, de la mansión donde vivía con Fidel, de todos los hijos de Fidel, que si bien siguen con su dinerito, todo el mundo está opacado. Y en los últimos 10 o 12 años, a quienes hemos oído hablar y hacer y deshacer lo que les da la gana, ¿a quiénes son? A Sandro Castro, al Cangrejo, o sea, a los familiares de Raúl. De Raúl. Ahora, ¿qué puede pasar con esa gente cuando una familia ajena, extraña por completo al apellido Castro, toma el control? Es una gran incógnita. Pero lo vemos aquí en el mismo caso de Maduro. Cuando Maduro sucede a Chávez, igual se demora, pero terminó por sacar a las 2 hijas de Chávez a la sacó de Palacio, a toda la familia, a Dan Chávez, al otro, y termina poniendo su propia gente. O sea, a los Castro les pasaría esto realmente si no se ponen las pilas. Y por eso es que de nuevo llama la atención que aparezcan un tipo que en su momento están volando que este hombre, Alejandro Castro Espín, fue el negociador estrella con la administración Obama. O sea, tú ves a Raúl Castro y a Castro Espín al lado. Fueron a ver al Papa para que intermediara y Raúl Castro y Castro Espín al lado. O sea, que de pronto te lo desaparezcan y lo tengan nada más y nada menos que 8 años desaparecido y te lo sacan a última hora, uno dice, algo grande está pasando. O esta gente se está preparando para un cambio inevitable. Están queriendo familiarizar otra vez las caras. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ya hay muchos expertos en los asuntos cubanos que te están diciendo, espérate, que el hombre salga en segundo plano
tiene su mensaje. Está en segundo plano, pero está ahí. Está ahí. Hasta ayer no salía ni en los centros espirituales. Entonces, bueno, hay varios videos que están saliendo, de videos curiosos de cómo el régimen está entrando en unas contradicciones tremendas, que además de eso son indefendibles, como por ejemplo que en medio de toda la crisis por la que se ha pasado, que colapsó el sistema electroenergético nacional y todo esto, tienes que se termina de construir el hotel más fastuoso de Cuba. Y por ejemplo, los analistas señalan que simplemente con lo que se ha gastado en la construcción de 8 de estos macro hoteles, que además están vacíos porque no hay turismo. Claro. Con lo que se han gastado en la construcción de 8 de estos tantos hoteles, que se han construido más de 50, si le ve, hubieran podido reconstruir el sistema eléctrico completo y no hubieran pasado por esta crisis. O sea, ¿en qué están pensando esta gente? En ellos, en robar, claro. En hacer dinero a bien corto plazo. Mira, este hotel, además, se le ve la locación que tiene. O sea, esto está en el mismo centro de La Habana, en las áreas, tú sabes, que más dinero cuesta la tierra. Sí. Claro. Muy cerquita de donde no lo van a hacer, no lo van a hacer en el pueblito que vimos anterior, ¿no? De hecho, este hotel es la construcción insignia de Gaesa. ¿Qué es Gaesa? Es todo ese conglomerado de empresas militares que dirigía nada más y nada menos que un yerno de Raúl Castro, Luis Alberto López Calleja. Hemos hablado mucho de eso, se mencionaba como que sea, ellos son los enchufados de Cuba. Se mencionaba que podía ser el número 2, el número 3, pero ¿qué pasa? Sí. López Calleja muere de un cáncer repentino y entonces eso se queda sin ninguna cabeza visible y de pronto es donde se dice, bueno, si desaparece López Calleja, ahí debe aparecer el tuerto, que fue algo que no pasó hasta ahora. Habría que ver si realmente sucede o no, pero todo parece indicar que sí. Vamos a ver este hotel un momentico para que lo vaya a salir. Porque además es el primer edificio inteligente de todo el país. Wow. Familia, este es el hotel más grande en estos momentos que tiene Cuba ahora. Como ustedes pueden ver, es el más grande que se ha fabricado en Cuba. Así que este hotel queda en el mismo centro del Vedado. Ustedes pueden ver, este es la calle 23, queda mismo frente de La Habana. Este era el hotel más representativo que tenía Cuba. Antes de la revolución se llamaba Habana Hilton. Lo operaba la cadena Hilton, pero contrario a lo que pensaba la gente del común, no era propiedad de Hilton, no era un hotel americano, sino los propietarios de él eran el sindicato de unos trabajadores, o sea, de trabajadores cubanos que lo compraron. Lo único que era operado por la cadena Hilton y tenía el nombre Habana Hilton. Y los comunistas, claro, lo primero que hicieron cuando empiezan a confiscar propiedades, lo llaman el Habana Libre y lo convierten en un símbolo, ¿no?, de las nacionalizaciones. Habana Libre, ¿ve?, al frente del Cine Yara y al costado ahí, para aquí, del Copelia. Esto es Copelia, un sitio muy famoso para tomar helado y todo esto. En la época en que era estudiante, ya se hacía 2 o 3 horas de fila para ir a tomarse unas bolitas de helados ahí. Lo los estudiantes, se lo pasaba lleno de estudiantes, era una zona de estudiantes. Pero ya te digo, con unas filas tremendas y vaya, ¿qué te voy a decir? Pero bueno, era un área, tú sabes, de mucho esparcimiento, con sus parques y todo esto. Hoy por hoy, pero ya no hay tantos estudiantes. Aún existe, pero lo que pasa es que cada vez hay menos estudiantes y también hay menos helados, se le ve. Por lo general hay un solo sabor de helado. Eso es lo otro. Cuando le metes 4 días sin electricidad a un país, imagínate, ya no hay helado. Que van a tener helado. Mira, ¿ves? Esta era lo que se llama el Cine Yara ahora, se llamaba CMQ y era la base de la televisión cubana de la época, o sea, antes de la revolución. O sea, lo que te estoy hablando es un sitio súper céntrico. Claro. Pero mira qué torre. Está súper moderna, pero tú bajas la cámara y ves el carro de los años 60 y dices, ¿pero qué es esto? Cuba. Pues entonces toda esta supuesta que ha tenido Castro Espín para aparecer ahí de pronto, porque si le ve, lo otro es las circunstancias. ¿Qué circunstancias es eso? Nada, una marcha a favor del pueblo palestino y jamás y qué sé yo, las cosas que se inventan ellos. ¿Por qué está Castro Espín ahí? Nadie sabe qué relación tiene, pero es un símbolo indefinidamente que alguien ha querido mandar y a todo el mundo, por supuesto, se le ocurre que ese alguien es Raúl Castro. Va a estar en estos próximos días, vamos a ir viendo el desenlace de eso, pero sí es muy curioso. Pues bueno, Silibet, entrando en otro tema, pero también relacionado con Cuba, está el tema de los cruceros,
que a mí de verdad me había alegrado que esto hubiera sucedido, porque está basado nada más y nada menos que precisamente a raíz del deshielo. O sea, cuando Obama y Raúl Castro firman y todo esto para aliviar las sanciones y restaurar las relaciones y todo esto se le ve. Imagínate que los cruceros como Royal Caribbean, Carnival, NSL y todo esto comienzan a viajar a Cuba, ¿no? Claro. Pero con una excepción. En estos cruceros, fíjate, a veces tú crees que Estados Unidos debería prestarse a este juego siniestro. Nosotros los nacidos en Cuba, así tuviéramos pasaporte americano, podíamos comprar el viaje, el ticket en el crucero, pero el gobierno cubano no nos dejaba bajar en Cuba. Terrible. ¿Qué te parece? No. O sea, cómo Estados Unidos, cómo las autoridades y las de este país iban a permitieron una violación de esa índole contra muchos de nosotros que somos ciudadanos de este país. O sea, llevarnos a una segunda o tercera categoría de que no pudiéramos regresar, ni siquiera desembarcar en nuestro país. Yo siempre lo vi como una arbitrariedad tremenda, como una locura. Y además de eso, sí, estos cruceros atracaban en puertos que a su vez habían sido confiscados a ciudadanos americanos, que habían sido robados. Entonces la demanda que se estableció contra ellos y que se ganó en su momento determinado precisamente era de $400 millones contra las 4 compañías de crucero, pero mira lo que sucedió. Vamos a ponerlo un momentico ahora. Tras sus sesiones en la ciudad rusa de Kazán, la 16ª cumbre del Grupo BRICS emitió una declaración final con posiciones sobre varios temas. El texto expresa la preocupación de los países miembros del bloque por el impacto. Aquí se nos fue otra cosa, se nos fue una noticia nada más y nada menos que de los castristas sobre los BRICS, sobre lo que ocurrió en Kazán. Las sanciones federales en la economía y el comercio global. Para los integrantes del mecanismo, esas medidas de castigo socavan la Carta de las Naciones Unidas, el desarrollo sostenible y los acuerdos ambientales. La declaración señala las consecuencias de esas restricciones de gran alcance para los derechos humanos. Los BRICS también se pronunciaron a favor de una reforma integral de la ONU, con cambios al Consejo de Seguridad, así como la admisión de Palestina como Estado miembro de pleno derecho. Dios mío. Ojo, Estado miembro de pleno derecho de la ONU, no de los BRICS, porque además eso Cuba tampoco está ahí, ni Venezuela. No. Mira quiénes están. Una corte de apelaciones en Estados Unidos anuló una sentencia contra 4 líneas de cruceros por sus viajes a Cuba. Las compañías habían resultado perjudicadas por el veredicto de una jueza de Miami. El fallo recientemente suspendido ordenaba a dichas empresas el pago de una multa de más de $400 millones por sus actividades en el puerto de La Habana. La primera decisión, ahora cancelada, se apoyaba en el título 3 de la ley, activado por primera vez durante la administración Trump en 2019. La disposición legislativa, además de codificar el bloqueo, permite presentar demandas en tribunales estadounidenses por el uso de bienes legítimamente nacionalizados por Cuba. Legítimamente nacionalizados no. Cuando tú no indemnizas a sus propietarios, son bienes robados. Sí. Y te digo, esto no va a terminar aquí, Silvia, porque simplemente es una corte federal, pero esto pudiera llegar incluso al Tribunal Supremo. Esto es un tema realmente muy grave, que no se va a quedar ahí como te estaba comentando. Pues bueno, entonces en otro orden de cosas, tenemos que si bien los castristas reciben esta buena noticia, no sé realmente en qué los va a alegrar. Ay, le ganamos, qué rico, van a volver los cruceros, pero ¿cuándo? Si ya están las elecciones. Y por lo que vemos, ni a Kamala Harris no le va muy bien, por lo tanto no hay muchas posibilidades de que tome una administración demócrata y que siga un segundo o tercer deshielo. Porque lo otro, se le ve. Lo que sí los analistas políticos coinciden en decir es que si se instaura el 20 de enero una administración republicana como la de Trump, pudiera iniciar acciones contra el castrismo en los próximos 5 a 6 meses. O sea, tan pronto como eso. Porque hay un lobby cubano-americano bastante poderoso, etcétera, etcétera. El mismo Trump tiene compromisos contraídos previamente con el exilio cubano. Se espera que gane. Ahora mismo ya las encuestas le dan que va a ganar Miami-Dade de forma arrasadora, en gran parte por el voto cubano americano, y todo lleva ciertos compromisos políticos. Ahora, si en detrimento de eso, si en lugar de Trump llega a ganar Kamala Harris, una administración demócrata vendría a ocuparse de este tema, no en su primer mandato, sino esperarían a que pasen por lo menos 2 o 3 años para entonces ocuparse del tema Cuba. Por lo tanto, si en algo los beneficia a ellos que vuelvan los cruceros y todo esto, no va a ser de inmediato,
y mientras tanto ya se les desplomó las visitas de los turistas, por ejemplo, a de los Canadá, que hotelitos. ocupaban. Exactamente, exactamente. A los hoteles. Esto O es sea algo que que quería, van a seguir con sus hoteles bonitos, pero con habitaciones vacías. digo, construyendo mucho, pero más nada. Fuera de eso, Todavía no tienen la apertura de los turistas. Pero es que tiene que pensarse. O sea, Cuba no son solo esos hoteles realmente. En eso es en lo que hay que mira, pensar. aquí, por ejemplo, tienes algo. Mira, el gobierno canadiense ha actualizado sus alertas de viajes sobre Cuba, pasando del nivel verde al amarillo, advirtiendo sobre la escasez de necesidades básicas como comidas, medicamentos y gasolina. Y ahora quiero compartir contigo un video para que tú me digas si alguien en su sano juicio, teniendo a infinidad de islas en el Caribe, se le va a ocurrir si le ve nada más y nada menos que ir a hacer turismo en Cuba. Mira, porque lo otro, el turismo no es solo estar en un hotel que sea acogedor y esto, sino salir, ver, Conocer la gente, cómo se vive. O sea, exacto, realmente el turismo explorar, de campo. Exacto. interactuar con la población. Ahora imagínate tú a un turista canadiense o de Europa que Sí, vea unas imágenes como esta, por ejemplo. ya. Esta es la fila para comprar el gas licuado, Silibé, que además yo lo dejé cuando yo me fui hace 20 y tantos años, eran los balones de 100 libras que uno los compraba. Claro. Ahora, desde hace muchos años, no son balones de 100 libras, sino de 25. Sí, cada vez y me imagino que ocurre de la misma manera ya que para conseguirlo, pues si lo pagas más caro, ya lo Ya tú sabes. tienes, lo mismo. Bueno, hay dirigentes del partido y de los CDR que los han chivateado porque entonces tienen 3 baloncitos que le llevaron de madrugada y algún vecino los vio y cosas así. O sea, hay una corrupción y un tráfico con todo eso tremendo. Pero vamos a escuchar un momentico. Cuando un turista ve esto, dice, espérate, no me voy a meterle en esa locura. Eso es una gola para adquirir el gas licuado. Pero el gas licuado no lo llevan a la casa No normal, lo van a uno llama entender por teléfono y la gente. no, la gente va a la cola ahí y se fajan entre ellos, Dios mío. Entonces ya te digo. Ahí ya van a estar los residentes. No me vas a entender y tampoco te voy a explicar. Esto es lo que hay. No. Pero, por si fuera poco, Silibé, hubo un incidente con el turismo extranjero en Cuba que si no fuera tan macabro, incluso pudiera dar hasta risa. Es una cosa bien extraña. Y es Silibé que nada más y nada menos, imagínate tú que en Venezuela, decirte un lugar, tienes que fallece un turista canadiense, ¿no? Y entonces, por supuesto, la familia en Canadá reclama que le regresen este turista, sí, regresen el cuerpo de este turista y Cuba, por supuesto, procedió a los 2 o 3 días porque se demoraron en hacer el trámite y todo esto. Pero ¿qué pasa? Que como si el trámite no hubiera sido demorado y costoso y todo esto, coincidió con que en esos días murió un turista ruso también en una playa de Cuba. Desconoce si fue en la misma playa o qué pasó. Pero el caso es que le mandan el ruso, se lo mandan a los canadienses. No. El canadiense se lo mandan a los rusos. ¿De verdad? Escuché una noticia desaparecida con un ecuatoriano. Vamos a compartirlo acá, porque además los canadienses, por supuesto, cuando abrieron la caja, se encontraron con un ruso ahí que no habían visto en su vida. Claro. Y los rusos pues, nunca vieron a su familia, puesto que lo cremaron. Oh. Lo que sucede ahora es que los canadienses quieren a su cadáver, quieren a su familia, no lo pueden, por supuesto, no lo pueden recibir. Y bueno, vamos a ver un momentico qué pasó con esta confusión de los cadáveres. Qué incidente tan trágico. Qui a eu la mauvaise qui avait décédé à Cuba, envoyé en Russie. Oui, exactement. C'est ce que la famille, à la dernière heure, c'est en quelque sorte un soupir de soulagement pour ses proches, mais il y a toujours là, qui est triste avec tout ce qui est arrivé, tout ce qui est... On ne sait pas non plus, la dépouille sera de retour au pays. Sophie, imaginez, il y a eu des funérailles aussi avec le corps de ce Lavallois. La famille, la mère, que c'était la mauvaise personne. Farah Allah, Georges 8 ans, est décédé le 22 mars dernier à Varadero. Dios mío. 22 de marzo. 22 de marzo. Demasiado y tiempo. Estamos en 24 de octubre y todavía anda, bueno, no el cadáver, ya son los restos. Los restos. En Rusia, en un país en guerra, imagínate. Il a eu un malaise cardiaque. Sa famille avait $10,000. Mira,
$10,000 que pagó su familia canadiense para la repatriación de los restos. Y le mandan un ruso. Mira, me escuché. Elle avait un mauvais corps. J'ai parlé à la fille de l'homme décédé. C'est pas facile pour nous, c'est pas facile pour ma mère. Et déjà, comme sa santé est pas bien, on n'a pas pris le temps pour sentir que mon père est décédé. Jusqu'à là, je me sens, je suis perdue. Je dois chercher le cadavre de mon père. Et la famille avait reçu là, dans les dernières heures ou hier un remboursement de $10,000 et Le dieron un reembolso por la misma cantidad que han pagado hasta ahora por el cadáver y las Pero ya excusas ahí del no se gobierno trata cubano. ni siquiera del costo. Es que es un cadáver que no van a recuperar jamás los restos de su familia. Si le ve, imagínate, lo mandaron para un país en guerra, Sí. del otro lado del mundo, y para cómo lo cremaron. Pero bueno, pues si esto fuera poco, además Rusia aplasta. Yo lo los pensaría. sueños. Bueno, ¿tú crees ahora, regresando al tema, tú crees que algún turista canadiense que escuche esta historia va a querer viajar a Cuba? Va a decir, coño, ¿cuál? Y es que no es solo eso, o sea, ya esto es hablando de la Imagínate. muerte. Ahora, si hablamos de la parte de salud, que ya nosotros cubrimos una nota de una pareja canadiense Ajá. que tuvo estos inconvenientes médicos y fue terrible la experiencia. O sea, realmente pues ir de vacaciones a Cuba no es solo estar en el hotel, es de pronto pensar que te puedes enfermar por la comida que dan, que también la ingesta no es que tengas mucho para escoger. Ya hemos No, visto para nada. que todo es bien restringido, o sea, complicado. Así que no creo que la alegría de ellos les dure mucho. Ellos están No. completamente convencidos de que van a llenar esos hoteles, Adil. Sí, porque ¿qué pasa? Que ellos estaban apostando a la administración Biden, que no Sí. salió nada como ellos se lo imaginaban. Vino todo esto de la pandemia, después vino el desastre de la administración Biden, lo de Kamala. Ahora no va a haber un segundo término de Biden, no tienen muy seguros de Kamala. Saben que si Trump viene, imagínate para un segundo y definitivo periodo de Trump, ¿qué va a pasar después? Pero bueno, mientras tanto se da la cumbre de los BRICS y Díaz-Canel elige esto del desastre en Cuba, o sea, de los apagones, del huracán y todo esto, y precisamente decide no viajar a Kazán, no viajar a entrevistarse con Putin, porque además ya sabía lo que iba a pasar y iba a ser el ridículo. En su lugar, en ese sentido fue más inteligente que Maduro, en su lugar se reúne en Cuba con el ministro de propaganda china, mendigando a ver qué se puede encontrar ahí, o sea, qué le pueden dar los chinos, ya que los rusos no es que hayan sido muy espléndidos, pero no sé si recuerdas no, porque tú no estabas cuando eso, que estuvimos cubriendo cómo China se retiró de un montón de inversiones, puesto que Cuba quedó mal en todo, y China simplemente... O sea, no hablamos del gobierno chino, hablamos de empresarios chinos que estaban dando los primeros pasos de ciertas inversiones en la isla. Los castristas cumplieron con todos los términos y los chinos dijeron, levantamos campamentos. Entonces, no es precisamente el mejor momento para relaciones y parece que Díaz-Canel quiere tratar de recomponer esto. No sé si en Venezuela existe la canción esta de al ánimo, la fuente se rompió. Bueno, pues en Cuba sí dice, Uliula mandarla a componer, no sé qué. Es una canción de esta de cómo arreglar una fuente que ya rompieron, ¿no? Y aparentemente Díaz-Canel está en esto. Cuando lo ves vestido de verde, no es que de pronto lo hayan nombrado general, ni mucho menos, sino que en Cuba, por alguna razón, cuando hay un momento de emergencia, una emergencia nacional, como es este caso del huracán y todo esto, los miembros de la defensa civil se visten de militar. ¿Por qué? No lo sé. O sea, para mí para identificarse, es una que ellos son los sí, algo. Vamos a ver esto un momentito. Estuvieron este martes el jefe de Estado de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y Li Chulei, miembro del Buró Político del Partido Comunista de China, quien se encuentra en nuestro país para asistir al 6º seminario teórico entre las organizaciones partidistas de ambos países que sesionará esta semana en la capital. Un seminario teórico entre los dos partidos. ¿Tú te imaginas qué cosa más pesada? Se va a disparar eso. Dios mío. Nada que ver. El presidente cubano dijo que este tipo de visitas marca un hito importante en el fortalecimiento de las históricas relaciones de hermandad con la nación asiática. Esta importante visita nos confirma aún más toda la importancia que damos de ambas partes. Un gobierno totalmente fallido, totalmente en el desastre más absoluto, y sin solución a la vida.